Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga, los saluda el pastor Quijano. Vamos a iniciar en este momento la transmisión del mensaje de este día. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por este día, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad. En este momento invoco tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que sea transmitido el mensaje conforme a nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor. Instrúyenos, Padre, en esta tarde para que podamos, oh Dios, allegarnos a ti conforme tu propósito y conforme tú nos has dictado, Señor, nos has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos para que podamos percibir y recibir el mensaje de esta tarde, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seamos instruidos, capacitados, llenos de tu palabra, oh Dios, pero sobre todo llenos de la responsabilidad que debemos de tener para contigo. Bendice a aquel o aquellos que tú has elegido para esta tarde, bendice sus respectivas familias, y te ruego, Padre, por aquellos que van a escuchar el mensaje, que pongas una mente receptora para que puedan ser edificados e instruidos y capacitados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el mensaje de esta tarde, vamos a hablar de una necesidad. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero hay una gran necesidad, amados hermanos, y por eso he sido inspirado a tomar este tema. El tema del mensaje es: su vida de altar es un testimonio para sus hijos. Su vida de altar o su vida de oración es un testimonio para sus hijos. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 22, versículo 34, y dice: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros, Jehová es Dios. ¿Sabe que hace unos meses atrás vinieron a visitarme, y antes de retirarse las personas, me llamó la atención porque me acerqué al carro y la niña, una niñita muy amada, me dijo: quiero que oremos por mi hermanito. Y yo me le quedé viendo, y ella me habló con denuedo, con una fe, con una convicción, donde ella me decía: quiero que oremos por mi hermanito, porque él casi no puede respirar y se ahoga, pero yo sé que si oramos, él va a sanar. Me impactó mucho la expresión de la niña, porque me lo dijo textualmente y le digo con una seguridad, con una convicción, cuando ella dice: porque sé que si oramos, él va a sanar. Amados, nosotros muchas veces como adultos no nos imaginamos verdaderamente el gran impacto que puede hacer o puede tener en nuestros hijos nuestra vida de altar, nuestra vida de oración. Por eso esta tarde voy a hablar acerca de este tópico, porque les decía, es una gran necesidad. El mensaje no tiene nombre, el mensaje es una necesidad generalizada. Porque aunque seamos cristianos, pero hemos descuidado ciertos valores, hemos descuidado ciertos principios, como es el tener un lugar para presentarnos ante Dios. Y usted me lo puede decir: pastor, pero si nosotros vamos a la congregación. Sí, pero la congregación es el lugar donde nosotros nos congregamos cada domingo. Pero entre semana, ¿cuántas cosas suceden en nuestra vida?
¿Qué tiempo le estamos dedicando a esas situaciones adversas que nos confrontan día a día? Porque déjeme decirle que altar significa un lugar de sacrificio, un lugar donde nosotros, usted y yo, podemos allegarnos para presentar nuestra vida, para presentar nuestra queja, para presentar nuestra adoración, para presentar nuestras acciones de gracia, para presentar a nuestros hijos, para presentar nuestra vida familiar, para presentar nuestra vida matrimonial, para presentar aún las desavenencias que vienen a nosotros. Pero no tenemos que esperar el día domingo para congregarnos, para ir, porque muchas veces llegamos al templo y llegamos a perder el tiempo en cierta manera, porque les dije la semana pasada, muchos que van a las congregaciones van y se sientan a testear en el teléfono, y Dios hablando a través del predicador, a través del pastor, queriendo llegar a su alma para poder transformar su mente, para poder quitar las agobiaciones, para poder quitar esos malos hábitos. Pero muchas veces algunos de los hermanos van a las congregaciones únicamente porque no tienen nada más que hacer. En la Biblia encontramos, amados hermanos, que los primeros hombres, lo primero que hacían al llegar a un lugar era levantar un altar para bendecir el nombre de Dios. Y uno de esos hombres fue Noé. Noé, cuando salió del arca, levantó un altar y ofreció sacrificio. Por eso esta tarde vamos a reflejarnos en algunos ejemplos para que nos demos cuenta, amados hermanos, cuán importante es la vida de altar en nuestra casa, que hemos descuidado bastante. Y ese es el propósito de Dios en esta tarde, que nosotros reconozcamos y que establezcamos, amados hermanos, en mantener la relación del pacto que tenemos con Dios, porque ese fue el motivo principal del pueblo de Israel y Dios, el levantar altares para que se unieran a Dios, para que se allegaran a Dios, para que se acercaran a Dios. Y ese es el mismo propósito que Dios ha dejado hoy en día para nosotros. No tenemos que ser israelitas para obedecer el estatuto de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere escuchar nuestras quejas. Dios quiere consolar nuestro dolor. Pero nosotros necesitamos levantar ese altar. Porque déjeme decirle, es una necesidad, hermano. El tendón de Aquiles de la iglesia es la falta de oración. Y el diablo nos ha venido entreteniendo con muchas trampas, con muchas cosas en las que nosotros hemos quitado la mirada de aquel que lo dio todo para poder seguir los estatutos de los hombres, que no han hecho únicamente más que traernos desgracia a nuestra vida, tanto familiar como social, como moral, como espiritual. En Génesis capítulo 4 vemos que la ofrenda que dio Caín y Abel se considera que fue un altar porque fueron las primicias, fue una ofrenda de gratitud que dio Abel. Sabemos que la de Caín no la aceptó Dios porque era mezquino, porque estuvo escogiendo lo más podrido para entregarle a Dios. Y muchas veces nosotros también somos así. Le entregamos lo podrido, le entregamos lo más corrupto, le entregamos lo más malo de los frutos a Dios. Pero Génesis nos muestra en que Noé edificó un altar con animal limpio y ofreció holocausto a Dios en señal de gratitud porque había cesado el diluvio. Pero Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 1, y de esto vamos a estar hablando la próxima semana, si Dios nos permite, es de que Pablo dice
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no como un sacrificio descompuesto, no como algo que está podrido, sino en sacrificio vivo, santo, apartar lo mejor para Dios. Eso es lo que Pablo nos enseña, eso es lo que Pablo nos insta a nosotros en esta tarde, para que nosotros hagamos conciencia, amados hermanos, qué clase de tiempo usted le está entregando a Dios. ¿Cuánto tiempo está entregándole a Dios? ¿Únicamente 45 minutos, una hora, hora y media que va al templo el día domingo? ¿Podría usted subsistir con oxígeno en su cuerpo únicamente por 30 segundos? No. Vea que los primeros altares en el Antiguo Testamento nos reflejan, son una imagen, amados hermanos, de la importancia que debemos de tener nosotros para levantar un altar en nuestros hogares. Adorar a Dios, presentarle a Dios nuestra familia, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estos altares se construyeron en una promesa, por un orden establecido por Dios. Y usted sabe que muchas veces nosotros como cristianos pensamos de que el Antiguo Testamento fue allá. Lo que dice el Antiguo Testamento fue para los judíos, pero nosotros creemos de que únicamente las bendiciones para el pueblo judío son para nosotros, pero no las responsabilidades, no la sujeción a las leyes de Dios. No. El Antiguo Testamento fue plasmado porque es lo que respalda el complemento del Nuevo Testamento. Y usted y yo somos responsables de obedecer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque es una orden de Dios. Porque en el altar, amados hermanos, traemos las ofrendas voluntariamente. Traemos nuestro sacrificio. ¿Saben cuál es el sacrificio? Por eso Pablo, cuando dice que presenté vuestros cuerpos en sacrificio, cuando usted está rendidísimo o rendidísima, que ha tenido un día tremendo, pero ¿qué es lo que muchas veces nosotros como cristianos hacemos? Oh no, hoy no voy a ir porque estoy demasiado molido, estoy demasiado rendida, mejor me voy a acostar a dormir. Y Pablo dice y enfatiza que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Josué, capítulo 22. Estos varones le pusieron al altar como un testimonio, porque la Biblia dice que antes de cruzar el mar, el Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés le pidieron a Moisés permiso para quedarse a este lado del Jordán. Ellos eran, vamos a decir, expertos en ganado. Ellos vieron que la tierra era frondosa y les beneficiaba. Entonces pidieron permiso a Moisés para radicar antes de cruzar el río, el Jordán. Pero ¿qué sucede? Las 9 tribus que llegaron a la tierra prometida, porque la otra media tribu de Manasés, Josué les dio la autorización y les dio el permiso para que se quedaran con las tierras del este. O sea que a la tierra de Canaán entraron 9 tribus. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos, la tribu de Benjamín, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés,
dispone y hace una réplica del altar de Dios, las 9 tribus se abalanzaron y tuvieron discusiones, llamaron a los sacerdotes, a los príncipes de las tribus, para presentar el caso. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que estas 2 tribus y medio habían levantado un altar para independizarse, porque no querían tener relatividad con los demás tribus. La narración está en el capítulo 32 de Números, capítulo de 1 al 5. Porque tuvieron un altercado. Pero estos hombres dijeron: no, nosotros no hemos levantado un altar para independizarnos de ustedes. No, al contrario, nosotros hemos levantado un altar por temor de que nuestros hijos van a crecer aquí a este lado y entonces no van a querer trascender para ir a adorar al otro lado del Jordán. Y nosotros hemos levantado un altar para que sirva como testimonio a nuestros hijos y nuestros hijos lo vayan transmitiendo a sus hijos de generación en generación. Porque ellos tuvieron permiso, pero con la condición de que cuando las 9 tribus estuvieran en guerra, estas 2 tribus y media tenían que cruzar el Jordán para ir a apoyar a sus hermanos. Pero básicamente, Rubén y Gad y la media tribu de Manasés levantaron el altar con el propósito de que no se fueran a olvidar sus hijos. ¿Okay? Y que después empezaran a ser idólatras, a cambiar como hoy en día. Amados hermanos, déjenme decirle con toda libertad, está sucediendo lo que sucedió en el año 300. Así. ¿Qué sucedió en el año 300? Cuando la iglesia se dividió. Cuando los cristianos verdaderos venían a la intemperie. Mas sin embargo, recibieron los templos con imágenes. Y los padres dijeron: no hay problema. Nosotros tenemos una convicción. Nosotros somos creyentes. Nosotros somos cristianos. Esto de los cultos no nos van a cambiar a nosotros. Pero sin embargo, los hijos que iban naciendo de los cristianos dejaron y quitaron la mirada de Cristo y empezaron a poner la mirada en los santos, en los cultos griegos que estaban en los templos. Y ese era el problema. Eso era lo que estas 2 tribus y medio no querían que les sucediera a ellos. Porque ellos sabían de que si ellos se descuidaban, sus hijos podían seguir el ejemplo. Pero ya los hijos de sus hijos no iban a seguir el ejemplo de ellos. Por eso, cuando se presentan en el altercado, y es lo mismo que sucede hoy en día. ¿Ok? Nosotros, amados hermanos, necesitamos que aunque nuestros hijos no comprendan muy bien lo que estamos haciendo, un día lo comprenderán. Pero lo que usted y yo debemos de hacer es levantar un altar, traer a nuestros hijos al altar, a orar, a presentarles, porque es dañino el que usted está orando por sus hijos y sus hijos están jugando en el internet. Eso no es positivo, porque en la familia hay un sacerdote que es el marido de la mujer y se debe de respetar. Por eso, si volvemos a Noé dice la palabra de que era un hombre temeroso de Dios, que instruyó a sus hijos en los conceptos de Dios, no en los conceptos del mundo. Porque era un hombre que temía a Dios, instruyó a su familia
A pesar de que vivió en medio de toda la adversidad, que la gente no creía, porque él, a través de la construcción del arca, estaba predicando que los que llegaran al arca, porque el arca es símbolo es tipo de Cristo, iban a ser salvos. Él estaba predicando la salvación, pero la gente no creía. ¿Y sabe qué es lo que pasa, amados hermanos? Algo que usted y yo necesitamos, debemos hacer, es lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero está hablando, hermano, hermana, usted está hablando del camino de Dios. No está hablando, instruye al niño en su camino, en el camino que su hijo quiere. No está hablando del camino que su hijo quiere, está hablando del camino de Dios. Que aun cuando fuere viejo no se apartará. Está hablando del camino de Dios. Pero ¿cómo podemos instruir a nuestro hijo si nosotros como adultos estamos haciendo lo contrario? ¿Cómo podemos decir al hijo, ven, dobla tus rodillas, es tiempo de orar, es tiempo de presentarnos ante Dios? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Con qué autoridad lo puede hacer usted, hermano, y usted, hermana, si usted no lo hace? Eso le llaman predicar la moral en calzoncillo. Es de los padres que le decimos a los hijos, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. No funciona así. Nosotros tenemos que enseñarle con nuestro ejemplo, con el testimonio nuestro. ¿Qué testimonio le está dando usted a sus hijos? ¿Que vayan únicamente el día domingo porque quieren compromiso? Y va el que quiere, no van todos. ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Qué convicción está creando en sus hijos? Que van únicamente cuando se sienten bien, cuando están rendidos, cuando tienen educación física en la escuela. Oh no, hoy no puede ir mi hijo porque está rendidísimo, porque tuvo educación física. Oh no, hoy no puede ir mi hijo porque tiene demasiadas tareas. A Dios no le importa eso. Y somos nosotros los padres los que hemos consentido, alcahueteado y tolerado la vagancia de nuestros hijos dentro del camino espiritual. Y después nos preguntamos ¿por qué? Porque son los padres muchas veces los que están influenciando en el hijo un evangelio barato, un evangelio vacío, un evangelio hueco, que no hay convicción, que no hay solidez. Porque decirle al hijo, no vayas papito, porque está muy rendido, quédate en casa, yo voy a orar por ti. No, señor, está equivocado. ¿Cómo vamos a lograr el propósito de Dios? A través de nuestro ejemplo, a través de nuestra consagración, a través de la lectura bíblica, a través de nuestra fidelidad. Que aunque usted esté matado o matada de un día extremadamente cansado, usted se arregla y usted se va a la iglesia y sus hijos van a decir, wow, mi papá o mi mamá ni siquiera comieron porque teníamos que estar en el templo. Pero no sean nacos, amados hermanos, que porque ya les duele la cabeza, que porque están rendidos no van a ir al templo, porque sí es seguro que hacen otras cosas, aunque estén rendidos y aunque tengan la lengua de fuera, pero hacen otras cosas. ¿Cómo podemos, amados hermanos, dejar una herencia a las generaciones venideras? ¿Qué es lo que está dejando usted? Cristiano mediocre, sin convicción, que cree que únicamente el ir al domingo a la escuela dominical es más que suficiente. Déjeme decirle que está equivocado.
Y si usted ministra en escuela dominical, ¿qué enseñanza usted está dando? Hace años salió una ilustración de un niño que el papá salió al patio, empezó con una sierra a cortar un árbol. El niño al otro lado con una sierra a cortar un palito. Después viene y el papá se recuesta a un tronco, toma un fresquito, el niño también. Después el señor saca un cigarro, lo prende, entonces el niño agarra un palito y se lo pone como un cigarro. Siguiendo el ejemplo del padre. Y ese es el ejemplo que le estamos dejando a nuestros hijos, que repitan lo mismo. Amados hermanos, si en su casa hay un sacerdote, respételo. ¿Por qué? Porque el sacerdote es su marido y su marido está encargado y es el responsable de guiarlo en cuanto al camino espiritual. Pero muchas veces el sacerdote dice, es hora de que dejemos todo y vayamos y lo presentemos ante Dios. ¿Y qué dice la sacerdotisa? Ah, no, mi hijo no va a ir, mi hijo no va a doblar rodillas ahorita, porque él está demasiado rendido, porque ha tenido un día demasiado fuerte en la escuela. ¿Ok? Así. Por eso hay tanta desaveniencia, por eso hay tanta frustración en muchos hogares, porque hemos descuidado lo más importante, la vida espiritual nuestra como la vida espiritual de nuestros hijos. No diga, y Dios me va a condenar si mis hijos sirven. No sirven de nada. Porque la enseñanza que usted está transmitiendo a ellos no lo lleva a ningún lado. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Que no quieren, fórcelos a entrar. Así dice Lucas, que los forcemos a entrar. Lucas 14:23. Fuérzalos a entrar. Que no quiere, ¿quién es el que manda en casa? ¿Usted o su hijo? ¿Quién es el que toma las determinaciones? ¿Usted o su hijo? Porque ya ni Dios toma las determinaciones en muchos hogares cristianos, sino que los hijos. Porque las madres les han dado la autorización y el poder a los hijos para que ellos determinen qué hacer y cómo hacer. Y así son felices porque dicen, ay, es que la amistad que hay conmigo y con mi hijo, nadie me la puede quitar. Cuidadito, cuidadito. Le digo cuidadito porque Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Y si usted está poniendo a su hijo antes que a Dios, cuidadito que un día Dios se lo va a quitar. Porque usted está alcahueteando a su hijo. Tenemos, amados hermanos, que reconocer que no es fácil. No es fácil. Tenemos la historia de Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día, mas sin embargo no pudo. Clamó a Dios. Y Dios tuvo que mandar un ángel para que peleara por las peticiones. Porque no es fácil, amado hermano, cuando usted está viendo que su hijo se está desligando, se está perdiendo y que está corrompiéndose con los niños de la escuela que son impíos, que no tienen temor de Dios, están influyendo. Y ellos están influyendo en su hijo y le dicen lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, a qué escuela vaya y qué es lo que tiene que estudiar. ¿Por qué usted no toma la autoridad que Dios le ha dado? Porque le conviene. Las batallas se ganan de rodillas.
Hay muchas mujeres, hombres, que están batallando y que conozco algunas que vienen de años con sus hijos, que los han instruido y están allí al acecho y están allí velando por ellos, pero están aplicando la palabra a sus hijos. Pero algunos no, algunos están dejando que sus hijos hagan lo que les ronca la gana, hagan lo que la sociedad les está indicando. Pero usted que es una guerrera, no desmaye, manténgase haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Manténgase, levante un altar, oblíguelos a que estén con usted orando. Son sus hijos, usted los parió, pero no los alcahuetee. No crea que es mejor madre o que es superior a Dios, porque Dios es justo y la justicia de Dios trae disciplina. Y no crea que usted es mejor que Dios al no disciplinar a sus hijos. Pero usted que se desvive por la vida espiritual de sus hijos, no desmaye, porque según Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: poderoso es Dios para guardar nuestro depósito para aquel día. La vida de su hijo está escondida en el sacrificio de Cristo. Quiero decirle, no, hermano, levante un altar. Si no lo tiene, levántelo. Haga un altar en su casa. No con la Virgen María, ni el Santo Niño de Atoche, ni San Pedro, ni San Pablo. No. Haga un altar, busque una esquina en uno de sus cuartos. Tome eso como altar. Arrodíllese usted y sus hijos. Busquen a Dios. Entréguenle su vida verdaderamente a Cristo. Porque el altar es un lugar de sacrificio, donde lo primero que se sacrifica es el ego, es el orgullo. Y por eso hay necesidad de un altar. Porque el Señor dijo en Mateo 26, orad y velad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Lo menos que nosotros queremos hacer es orar. Es orar. Nos llenamos la boca de que somos cristianos y que yo esto y que yo lo otro y que hago aquí en la iglesia pero no ora. Si no ora, no hay fundamento. Y el diablo le susurra y le dice: mijita, tú estás bien, tú te vas a ir directo al cielo. Tú no te preocupes porque tú estás bien. Mentira del diablo, porque usted no está bien. Porque la única comunicación que usted y yo tenemos con Dios es la oración. Es la oración. Tenemos que levantar un altar. Espiritual. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día es que el diablo es puerco, hermano. Y los creyentes que se han dejado guiar por el diablo están fritos. El diablo es puerco. Porque hay muchos cristianos que no tienen un altar en su casa de oración, pero tienen un altar cibernético. Tienen un diosito cibernético. Han cambiado al Dios de los ejércitos, al Dios proveedor, el que todo nos da, el que nos ampara, el que está con nosotros. Lo han cambiado por un diosito cibernético, porque eso es lo que han recibido de la suciedad de la sociedad, y esto es lo que el hombre ha venido a hacer: transversar lo que Dios hizo bueno, sin darse cuenta que por estar buscando a ese Dios cibernético le están robando el tiempo a Dios, le están robando la entrega a Dios, le están robando la santidad a Dios. Sí. Todos esos programas de la televisión, el 80% están quitando
los conceptos morales de las personas. Y usted, que se alimenta de ello, usted está en desgracia, déjeme decirle, porque no es el orden de Dios. Pero usted cree como los católicos, así que le piden a la Virgen para que la Virgen manipule a Jesús y recibir lo que han pedido. También usted está cayendo en eso. Usted cree de que es la Virgen María y que Jesús se tiene que someter a usted a los preceptos suyos y no usted a los preceptos del Señor. Es triste y es vergonzoso que Cristo lo dio todo, derramó su sangre por usted y por mí, para que usted ahora tenga un Dios cibernético donde pueden pasar horas, y quisiera usted que el día tenga 28 horas para estar chateando. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Mire, con la ley de Dios, Dios dio mucho más al pueblo de Israel que normas. Dios le dio la forma de acercarse a Él mediante la oración y el sacrificio. Y Dios espera que usted y que yo hagamos lo mismo, que nos alejemos a Él, porque ese es el medio, la oración, la oración, la oración. Si usted no ora, y te voy a decir, pastor, ¿usted cómo sabe que no oro? Porque se le nota la clase de vida que vive. Y anda como las gallinas ciegas, dando de pared en pared, porque no tiene estabilidad espiritual. Y mientras no tenga estabilidad espiritual, no podrá tener estabilidad moral ni social. Amados, tenemos que ser conscientes, hemos perdido algo tan importante, algo tan vital en nuestra vida. Dios anhela que establezcamos en nuestras vidas, nuestras familias, un tiempo en el cual nosotros vamos a dedicar a Dios. No espere el domingo para ir a darse golpes de pecho, que se arregla y se maquilla y se pone el vestidito bonito, pero entre semana vive como le da la gana, hace lo que le da la gana. Esto, hay páginas que están oxidadas porque usted y muchos cristianos no leen la palabra, no hablan con Dios. Ya las mandíbulas se les están oxidando porque no tienen expresiones para Dios. Pero a usted, tarde o temprano, se le van a oxidar los dedos gorditos de la mano y no va a poder estar chateando, porque le está robando el tiempo a Dios, le está robando la honra a Dios, le está robando lo que Dios más quiere, su adoración. Pregúntele a su pastor, y si su pastor es sabio y entendido y tiene discernimiento de espíritu, le va a decir lo mismo. Amados, no es fácil, pero tampoco es imposible. Si no hay un altar familiar en su casa, levántelo hoy mismo. ¿Quiere experimentar cambios en su vida? Levante un altar, conságrelo a Dios, y usted y sus hijos doblen rodilla. Ya deje ese diosito cibernético que tiene, suéltelo, repréndalo, échelo fuera, busque al Dios verdadero, el Dios de Israel, porque hay bendiciones para los que obedecen a Dios, pero también hay maldiciones para los que desobedecen. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no la de su diosito, llámese su hijo o su papá o su mamita, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová enviará. Hay muchas bendiciones acá. Pero esta es la que a nosotros más nos preocupa. Tener maíz en el granero, tener frijoles y tener arroz, tener maseca en la cocina. Las otras como que no nos interesan. Pero hay bendiciones de bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pero dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Si usted obedece, si usted rompe ese diosito cibernético que tiene, si usted rompe ese hábito, que el Señor reprenda a Satanás, porque ha minado la mente de muchos cristianos que creen que el estar metido en la computadora es lo que los va a llevar al cielo, y han desechado al Dios de los ejércitos. Y sobre ellos viene la maldición. Bendito serás si obedece. Pero también el que no obedezca tiene consecuencias. Por eso hay muchas familias cristianas que están desoladas, que están pasando penurias, que están pasando problemas. ¿Y sabe cómo lo resuelven? Es que Dios me está probando. No es así. Dios está tratando de reprenderlo, Dios está tratando de que se dé cuenta y que levante la cerviz, que no camine como los cerdos únicamente viendo el fango. Por eso la palabra nos enseña, el perro vuelve a su vómito y la puerca a su fango. Después de que Cristo nos limpió, nos transformó, nos dio vida eterna, nosotros venimos y nos vamos y nos devanamos en el fango y nos volvemos a comer el vómito que desechamos. Así hay muchos cristianos sin temor a Dios, que son religiosos únicamente. Pero dice Deuteronomio, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usted decide si sigue honrando a su Dios cibernético o si quiere darle la honra y la gloria al Dios de los ejércitos. Es tu decisión. Si decide por bendecir el nombre de Dios, su vida va a dar 360 grados. Porque nada le va a faltar, porque Dios estará en control. Pero si usted sigue como está, desobedeciendo la palabra, usted estará en desgracia. No sé cuántos me van a criticar por este mensaje, no me importa. Como dije la semana pasada, yo no vine a congraciarme con usted, ni con usted, ni con usted. Ustedes no me mantiene Dios por su misericordia. Usted decide lo que dijo Jeremías: buscad la senda antigua, cual sea el buen camino, andad por él. Y los judíos dijeron: no andaremos. Y miren, 70 años de esclavitud. ¿Cuántos le quedan a usted? Porque eso es para usted también. Busque el camino, cual sea el camino, ande por él. Pero si usted sigue en el camino de su Dios cibernético, no le queda mucho tiempo. No deseche a Dios, no desafíe a Dios, porque lo que está viviendo no es nada para lo que va a vivir por desobedecer la voluntad de Dios. Que Dios le dé entendimiento y sabiduría. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, tu palabra es tuya, Señor. Y tú sabes por qué suceden todas las cosas.
Pero en esta hora, Padre, te ruego de que tú, a través de tu Espíritu Santo, mitigues, derrames de tu bálsamo, Señor, y que seas tu Espíritu aplicando el mensaje a aquellos que lo necesitamos como a aquellos que no lo necesitan. Pone bálsamo a aquellos, oh Dios, que te son fieles. Pero enséñanos, Señor, a que el único medio para llegarnos a ti y expresarte, Señor, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra necesidad, y darte la gloria y darte la honra es a través de la oración. Pero tú sabes, Señor, de que es el tendón de Aquiles de nosotros, porque no queremos orar solamente cuando necesitamos de ti. Perdónanos, Señor, porque estamos endeudados. Pero ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos asimilar el mensaje de esta tarde. Y que sea tu Espíritu, Señor, dejándonos saber qué es lo que tenemos que hacer. Padre, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. A mi hermana Ana allá en Texas, Señor, bendice su vida. Tú sabes la luchadora que ha sido y sigue siendo para con sus hijos. Bendícele, bendice a sus hijos, donde quiera que estén. A Wilmer, Señor, allá en Guatemala. Tú tienes un propósito con este muchacho, Señor. Lo ponemos en tus manos para que tú lo traigas, lo regreses donde su madre y que su vida, Señor, cambie. Bendice, Señor, a Jimmy Fulano. Bendícelos. Bendice a Kenny, Señor. Cuídalo. Dios bendice a sus hermanos también. Pero Padre, bendice, Señor, la vida de Marisol. Y gracias, Señor, por el tiempo que tú has dado para que este día pudiera lograr lo que tú le diste. Bendícela. Bendice a la familia Martín. Ayuda, Señor, a tu hija. Que tu Espíritu Santo, Señor, administre. Tú tienes más poder que cualquier Dios cibernético. Ayúdala, Dios. Guárdala, Padre. Tú sabes la responsabilidad que tiene con estos niños. Pero sé tú, a través de tu Espíritu, instruyéndola, Señor, para que ella pueda hacer siempre tu voluntad. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra ha sido dada. Gracias, Señor, por escudriñar nuestro corazón. Gracias, Padre, porque has hablado aún a mi vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.